Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Voy a compartirles pantalla para que veamos las diapositivas y vayamos trabajando con la actividad. ¿Listo? Brian, ¿me confirma si ves pantalla, por favor? No, profe, no la veo. Ahora sí. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a trabajar con la columna de opinión, vamos a ir revisando de a poquitos el texto que les dejé. Y pues como les decía, la idea es que hoy aprendamos básicamente el proceso de argumentación y pues por qué sería tan indispensable, ¿vale? Permítanme en un segundo, tomo asistencia de los que están. Nicolás, buen día. ¿Tú tienes micrófono? ¿Puedes hablar por micrófono? Buenos días, sí señora profe. Ah, bueno, listo, gracias. Vale, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces básicamente eh, la columna de opinión es un tipo de texto periodístico, ¿cierto? En el que básicamente vamos a reflexionar sobre un punto de vista relacionado con algún tema de interés, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un texto periodístico, pues implica que ese tema de interés se relaciona por lo general con la comunidad o que está precisamente enfocado a que las demás personas lo conozcan. ¿Listo? Vamos a responder estas dos preguntas que nos van a dar pues entrada a nuestro tema de la columna de opinión y la argumentación, ¿vale? Entonces, Nicolás, amor, primera pregunta, ¿en qué situaciones de tu vida crees que debes expresar tu opinión con argumentos coherentes y por qué? Mm, Situaciones de la vida cotidiana. Pues yo no sé, en cualquier momento en el que se le pida la opinión, o sea, importante, por ejemplo, para la familia saber su opinión personal, o también en el colegio cuando se esté debatiendo en alguna ocasión. Correcto. Acá tú acabas de hacer una aclaración muy válida. Una cosa es dar mi punto de vista y otra cosa es dar mi argumento. ¿Listo? En este caso yo puedo decir, ¿están viendo las diapositivas? La pregunta daría una respuesta de sí o no. Pero si yo les pregunto, ¿cómo les parecen las diapositivas? Ahí ya yo intento que ustedes me den su opinión. ¿Listo? Muy bien. Catherine, ¿en qué momento, por ejemplo, tú ves que es indispensable expresar tu opinión con argumentos? Profe, pues cuando estoy inconforme con algo, la Muy bien. tengo que decir, pero con argumentos que sean válidos para que sea entendible. Ujú, muy bien. Listo, excelente. En este caso, yo doy mi opinión y mi argumento con el ánimo de que sea entendible. Esa es una palabra muy, muy acertada. Listo, muy bien. Brian, ¿en qué momento de tu vida crees que expresas tu opinión con argumentos? Pues, profe, en los momentos que a uno se le dan, sí, o sea, que se le presenta. Por ejemplo, como ya lo dijo Nicolás, a veces en el colegio nos preguntan sobre algo o nos toca dar nuestra opinión personal hacia alguien o hacia algún tema. Correcto. Pilas, acá vale la pena aclarar que no todas las situaciones de nuestra vida cotidiana implican dar una opinión con argumentos. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la panadería comprando el pan, pues ahí en esa situación no necesitamos ni de opiniones ni de argumentos. Pero sí hay espacios en los que obviamente da paso a ello.
en este caso pues el colegio, una reunión con nuestros familiares, alguna situación, pues no sé, no solamente académica, sino también dentro de la comunidad, perdón, dentro de la casa, en el que se nos pregunte alguna idea y nosotros tengamos que dar un punto de vista junto con el argumento. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué crees que es importante aprender a expresar los argumentos? ¿Por qué creen que es importante? Jairo, ¿por qué crees que es importante? Escríbelo en el chat, por favor. ¿Por qué consideras que es importante expresar una opinión con argumentos? ¿Me pueden leer, por favor, lo que Jairo escribió? Porque así será, porque así la opinión es mucho más válida, correcto, Jairo, muy bien. Entonces, básicamente, lo que se pretende hacer es que expresemos nuestra opinión con argumentos para que sea más sostenida y mucho más válida. ¿Listo? Entonces, básicamente los artículos de opinión, y en este caso la columna de opinión, va a tener algunas características específicas. ¿Listo? Nicolás, ¿puedes leer el primer cuadrito, porfa? Los artículos de opinión son un tipo de escrito periodístico en el que se reflexiona y da un punto de vista acerca de un tema de interés para cierto público, con el fin de que los lectores conozcan una posición sobre el tema. Muy bien, gracias, Nicolás. Básicamente lo que se pretende es que se conozca la posición sobre un tema, ¿listo? Y esa idea pues debe de ir enfocada hacia el público, y cuando está enfocada al público, pues implica que yo debo de dar un argumento bastante sólido, ¿listo? Catherine, lee por favor el siguiente cuadrito. Esto quiere decir que... Esto quiere decir que en el artículo de opinión lo importante no es la noticia y lo que pasó, sino la opinión que tiene el periodista o columnista sobre lo ocurrido. Correcto. En este caso, pues el texto que yo voy a formular o que vamos a leer radica en que me interesa es la opinión de la persona. Acá no vamos a describir qué sucedió y tampoco vamos a hacer un texto amarillista. Simplemente necesitamos que se dé a conocer el punto de vista, ¿vale? Vamos con el siguiente, por favor, Brian, léelo. Los artículos de opinión por lo general son cortos y buscan orientar el criterio de quien lo lee para que asuman una postura. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de un artículo de opinión? Que básicamente la gente tome una postura, ¿cierto? Usted ya está dando una postura, pero lo importante es que la otra gente también pueda dar una postura. Y esa postura no necesariamente tiene que ser en relación a lo que usted dice, sino que vamos a fomentar el pensamiento crítico de la gente. Yo, por ejemplo, puedo decir que pues la cuarentena es algo inútil porque pues básicamente todo el mundo se tiene que enfermar en algún momento. Punto. Esa opinión puede que ustedes estén o no estén de acuerdo, pero precisamente yo lanzo esa idea para que ustedes también formen y asuman una postura. ¿Listo? Vamos con el siguiente. ¿Quién fue la última persona que se conectó? Qué pena. Laura. Buenos días, profe. Hola Laura, ¿cómo estás? Yo. Bien, sí, señora. Bueno, Discúlpame. no, tranqui. Amor, colabórame leyendo el cuadrito que está en el costado izquierdo inferior, acá, el que te estoy señalando. El estilo es muy personal. Dale. El estilo es muy personal, pues la opinión es un ejercicio subjetivo que da cuenta de lo que piensa el autor. Por ello, al escribirlo se empieza, por lo general, la primera persona del singular, yo, o del plural, nosotros. Muy bien. Básicamente, el texto o el artículo de opinión
radica en que es personal. Eso quiere decir que usted es el que está hablando, usted es el que está defendiendo su opinión. ¿Listo? El autor no debe ser necesariamente periodista, simplemente una persona que tenga bastantes argumentos y pueda generar una base sólida del tema, pues va a tener la oportunidad de realizar el escrito. Y la mayoría de los textos o artículos de opinión están constituidos bajo una base argumentativa. Por ello, vamos a trabajar con una tesis y con los argumentos, que ya los vamos a ir revisando más adelante. Listo. Bueno, buenos días, María Fernanda. Buenos días, profe. Bueno, estamos trabajando con el texto, con el documento que les envié y estamos avanzando en cuanto al tema, ¿vale? Yo les había dejado entonces en el archivo del PDF un texto que se llama Visión Femenina del País, ¿cierto? Y les había dejado como algunas preguntas dentro del taller. ¿Quién me quiere comentar? Bueno, no, ¿quién me quiere comentar? No. Vamos con Ana María, que ya se conectó. ¿Qué nos puedes comentar respecto al texto de Visión Femenina? María Fernanda, perdón. María Fernanda, ¿qué nos puedes comentar respecto al texto? Señora, ¿Qué nos puedes comentar respecto al texto que dejé en el taller? pues que ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el texto? ya volvió. ¿Leíste el texto? Sí, pero pues no me acuerdo. No, pues si uno lee, se acuerda. Entonces eso quiere decir que no leíste, entonces no entiendo cuál es el objetivo del taller que yo envié. Gracias, María Fernanda. Nicolás, yo creo que tú sí leíste, tú nunca me decepcionas. Claramente, profe. ¿De qué se trata el texto? Los primeros dos párrafos se tratan de Esrezada, que es básicamente la personaje del libro del cuento de Mil y una noches, la cual pues quería calmar la rabia y la ira del sultán que daba porque al sultán su primera esposa lo engañaba. Y las otras partes hablaba de que la visión femenina, la parte de la mujer, hablando desde la parte de la importancia de la vida y la muerte, de la naturaleza, del perdón y la justicia, de la venganza y el odio, de las diferentes cosas que pueden tener un hombre en su corazón para poder crear un ambiente de terror. Eso es lo que se necesita, siempre una mujer para pues poder llevar bien un país a un buen rumbo, a un rumbo óptimo. Y pues la historia de la Mil y una noches argumenta esto, ya que pues ella logró calmar la ira del sultán después de Mil y una noches. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Como siempre, no me decepcionas. Pilas acá. Básicamente lo que el texto nos está aludiendo es que el mundo en sí mismo necesita una visión femenina, ¿cierto? Y esa visión femenina implica no solamente en reconocer las voces que hubo, sino que hay de una u otra manera que escucharlas, porque esas voces pues básicamente van a formar el mundo y le están dando una forma, lo están construyendo, armando, ¿vale? Y básicamente ella, la escritora, empieza a retomar un personaje muy famoso, que es el personaje de Las Mil y una Noches, en donde el personaje de Sherezada pues como que engaña al protagonista y empieza a contarle muchas historias para que ella no sea asesinada. Entonces básicamente ella retoma ese personaje porque es un personaje muy valioso en la literatura, pero a su vez porque tiene una sagacidad y una capacidad muy amplia de engañar al sultán
y asimismo salirse con la suya. ¿Listo? Muy bien. Pero, profe, una pregunta. Señor. No era que, bueno, el personaje es de esa, es que de pronunciarlo, em, tenía una hermana que iba a coger el sultán y la iba a asesinar, y ella era una princesa de algún reino, y ella lo que hizo era ir para poder calmar la ira del sultán. O al menos eso fue lo que yo investigué. Sí. Básicamente lo que pasa con Sherezada es que ella lo que pretende hacer es generar como un plan B para que no se sigan asesinando más mujeres. Porque lo que hace el sultán básicamente es como llevarlas a, pues como a su recinto y decirles cuéntenme una historia, y una vez ellas, o si no la cuentan o una vez la finalicen, pues básicamente lo que hace es matarlas. Lo que hace Sherezada pues en este caso es relatarle varios cuentos para que asimismo pues ella no sea asesinada y más mujeres en efecto no sean asesinadas. Yo no sé si ustedes se han visto un capítulo de Los Simpson en donde sale la referencia de las mil y una noches, en donde Lisa Simpson empieza a contarle diferentes historias al sultán, y ella lo que hace es contarle y contarle historias hasta que pues en efecto no la asesinan a ella, y básicamente en Los Simpson asesinan es al sultán. Este texto de las mil y una noches radica como, no sé si ustedes han visto las muñecas rusas, que viene una dentro de otra. Básicamente radica el texto también como en su importancia en el hecho de que comienzan a contarse historia tras historia tras historia, y también ahí radica la importancia literaria del texto y la transgresión de que esa mujer, una simple mujer, invente un montón de historias para sí mismo salvar no solamente su vida, sino tejer varias historias en sí misma y así generar la historia completa. En eso radica básicamente la parte del texto. Esa es la importancia que tiene la chica, que salva a las demás, y su fuerza o su importancia viene dada precisamente a que la palabra de ella es la que comienza a generar como una nueva forma de ver la historia. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, en este pequeño texto, primero, no es largo, y segundo, hay una, como acá lo denominamos con anterioridad, hay una tesis. ¿Cuál sería esa tesis, Nicolás? Recordemos que la tesis es como la idea que yo quiero desarrollar. En este caso, ¿cuál sería esa tesis? La tesis de este texto sería que siempre se necesita de una mujer para que se pueda controlar bien a un país, por así decirlo. O sea, un líder importante, una persona que tenga un liderazgo frente a otras, necesita de una mujer para poder sobrellevarla. Pues eso es lo que se dice en el texto al decir necesitamos entonces continuar creando las condiciones para que las voces femeninas, que no son voces de mujeres, puedan ser escuchadas para enunciar nuevas formas de ser y estar en el mundo. Correcto, muy bien, Ahí Nicolás. la tesis. ¿Qué pasa? La tesis es simplemente una idea que yo quiero empezar a argumentar. Por ejemplo, mi tesis puede ser, por ejemplo, Ángela María Robledo, que es la persona que escribió esta columna de opinión. Yo puedo decir, Ángela María Robledo es feminista. ¿Y por qué puede ser feminista? Pues porque escribe sobre mujeres, defiende la posición de la mujer, reivindica sus derechos y retoma elementos literarios de la mujer. Punto. Di 4 argumentos en torno a mi tesis. Por ejemplo, mi tesis puede ser que las clases de español necesitan menos tiempo porque no requiere tanta dificultad. Entonces, mi tesis es que no requieren tanto tiempo, voy a argumentarla. Primero, los contenidos son fáciles. Segundo, estamos en una edad en que todo es entendible. Tercero, la profesora pues explica con material muy didáctico y por ende los contenidos quedan claros. Di 3 argumentos para el desarrollo de mi tesis. ¿Listo? Básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta?
Un momento, un momento. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que mi artículo va a presentar una introducción, es decir, va a hacerme como un pequeño bosquejo de lo que voy a leer o de lo que me voy a encontrar. Luego vamos a ver la tesis, y la tesis es la postura que yo voy a defender, o en este caso a argumentar. Luego viene la parte argumentativa en donde yo voy a desarrollar esa tesis y luego viene el cierre. Básicamente esta estructura es la que hemos venido trabajando en muchas ocasiones con diferentes textos. Inicio, nudo, desenlace. Introducción, desarrollo, conclusión. Es la misma. Lo único que cambia acá es que yo debo incluir mi tesis que voy a defender y dar unos argumentos bastante sólidos para poder, en este caso, convencer o que la gente se convenza de mi argumento. Tengo acá una actividad para mirar cómo estamos en cuanto a los argumentos, que radican lo siguiente. Van a escribir en el chat, porfa, en un solo texto, no empiecen a mandarme muchos mensajes. Van a escribir su opinión sobre cuál sería el mejor lugar de la ciudad para ir a cenar. Yo me imagino que en algún momento ustedes han salido a comer a algún lado, les gusta ir a algún restaurante, su familia prefiere algún restaurante, así sea el de barrio, no importa. Pero me van a escribir cuál considera usted que es el mejor lugar de la ciudad para ir a cenar. Y me van a decir el por qué. ¿Listo? Vamos a disponer 5 minutos para que realicemos esa actividad y me la van a ir escribiendo en el chat. Van a ir enviando el mensaje y ahorita vamos a socializar entre todos. ¿Listo? Chicos, muy buenos días a los que se acaban de conectar. Camila, buenos días. Ana María, buenos días. Necesito que me confirmen si me están escuchando y si tienen disponible el micrófono para hablar. Ana María, ¿me escuchas? Camila, ¿me escucha? Juan David Laverde, ¿me estás escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, básicamente estábamos hablando sobre la columna de opinión y estábamos trabajando sobre los argumentos, ¿vale? Les estoy dejando como una primera actividad introductoria que radica en escribir un texto por el chat en donde me van a comentar cuál consideran ustedes que es el mejor lugar para ir a cenar. Y me van a escribir el por qué, ¿listo? Acá ya les acabé de copiar la actividad en el chat. Van a escribirme el texto allí en el chat y me lo van a enviar, ¿listo? Listo, Ana, no hay problema. Vamos a redactar el texto entonces, ¿vale? En el chat, procuren por favor no enviarme muchos textos, sino enviarme solo uno, porfa. 5 minuticos para que vayamos realizando eso.
En el momento que no tienes un argumento para rebatir, te enfadas, me amenazas con que eres abogada. No, no. We've been going back and forth. I answered your question. Do you believe a God exists? I know that God exists. You know that God exists. Profe, Yes, I do. How do you know? I know because Señora. es que no sé si estoy haciendo muy largo o qué, pero no me deja escribir más. Tranquila. Y pues me falta poner la conclusión. Listo, no te preocupes. Ya vamos a mirar. Estoy cargando acá unos videos porque sé que esto se demora y mi computador es casi igual que el del colegio, que el de su salón. Uy, profe, eso sí está, pero mal. Pruebas de que Laura habla mucho. Se le acabó hasta el texto del chat. Bueno. Let me move on to another debate that's been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women. Bueno. Bueno, entonces miremos acá los ejemplos. Entonces Nicolás nos habla de un lugar que queda en Chapinero, que básicamente él lo recomienda o le parece el mejor lugar para ir a cenar porque cuenta con 3 pisos, en donde pues hay una variedad de cosas en cada uno y posee una muy buena atención. Ok. Y pues también tiene una rica comida. Listo, muy bien. Juan dice, Randis, porque es un sitio con un buen precio en cuanto a la comida es de calidad, venden hamburguesas y es un espacio ampliamente llamativo. Hay 3 lugares de estos ubicados en el centro de Bogotá. Ok, muy bien, la verde. Brian dice, uno de los mejores lugares para comer, en mi opinión, es en el restaurante llamado Carne a la Parrilla, porque a mi familia este restaurante le parece uno de los mejores y ya que nos gusta demasiado la carne. Muy bien. Catherine dice, mi mejor lugar podría ser el restaurante de Gino's Pizza por el ambiente y la comodidad. Tienen gran variedad de productos y su atención es muy buena. Listo. Anita dice, para mí el mejor sitio es Crepes y este tiene variedad de sedes. Simplemente ofrecen una muy buena atención al cliente, excelente comida y sobre todo una cantidad de platos que se acomodan al bolsillo. Ok. Jairo dice, mi lugar favorito es el restaurante de Delicias del Pacífico, es un lugar muy bueno para comer, se centra en la comida marina, hay ceviche peruano que contiene varias cosas, recomiendo ir allí porque el lugar también cuenta con... Ay, madre, un momento. Personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble
because I said I would not follow the Si escucharon esa parte del video, compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling it. The study that I have done, and I know, I realize that you assess it differently. I have a completely different assessment. It is a Christian-based. I know. I was a Christian for 25. Bueno, vuelvo acá con... Listo, estaba con Jairo, ok. Voy con Laura, la juguetería es un restaurante distinto, trabaja el tema de tener juguetes en diferentes colecciones, el ambiente es agradable, es muy reconocido a nivel Bogotá, una experiencia diferente para cenar, su menú también es muy agradable y tiene una variedad de comida, muy bien. María Fernanda dice, McDonald's en el centro es un sitio para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más adultos, se puede disfrutar con la familia y se sale de la rutina, muy bien. Maru dice, uno de los mejores restaurantes desde mi punto de vista es Crepes, ya que tiene una buena atención al cliente y la comida es rica y de calidad. Y Camila dice, el restaurante es Capitalino Restaurante, es que queda ubicado en la 24 con 57. Tiene opciones veganas y este sitio posee un lugar muy amplio. Ok, muy bien. Listo. ¿Qué hicimos nosotros a través de este... ¿Qué pasó? Momento. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hicimos acá con los diferentes textos que ustedes me presentaron? Están dando la justificación o el argumento de por qué los lugares son apropiados. ¿Listo? En este caso, todos, absolutamente todos dan un argumento del por qué valdría la pena reconocerlo como uno de los mejores lugares. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos allí? Básicamente, espérame, Ana, te cierro micrófono. Listo. Básicamente lo que nosotros hicimos acá fue presentar diferentes argumentos. ¿Listo? Básicamente lo que van a proporcionarnos los argumentos es demostrar, refutar o justificar alguna idea o alguna opinión. La Verde, ¿puedes leerme por favor el primer tipo de argumento? Profe, no veo nada. ¿Ninguno ve nada? No, señora, yo no. No, señora. No, señora, no ve. No, profe, yo tampoco veo nada. Calma. Estás en la manifestación feminista, supongo que estarás de acuerdo con el manifiesto. Sí, por supuesto, al completo. ¿Te leíste todo el manifiesto? Este año no. ¿Conoces algún caso personal en el que haya una discriminación a alguna mujer porque cobre menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo? No. Entonces, cuando dices brecha...
Profe, todavía no se ve en la pantalla. Ay, ya se debe ver. Ahí. ¿Listo? No, profe, yo no veo nada. Creo que ya. Ahora Sí, sí. señora, ya. Es una Ahora pirámide. ¿Listo? Vale. Entonces, la verde. ¿Vas a leerme, por favor, el primer tipo de argumento? Espera. Ahí. El primer tipo, argumentos de hechos. Prueban una afirmación a partir de acontecimientos relacionados con una tesis. Muy bien. Los argumentos de hechos. Básicamente la misma palabra lo dice. Hechos. Yo necesito argumentar a través de hechos. Por ejemplo, ¿por qué le parece difícil la clase de química? Porque todos los años he perdido química. Ah, bueno, ahí hay que un argumento de hechos. Es decir, hay algo contundente con lo cual puedo reforzar. Bien, Camila, Camila creo que no tiene micrófono. Ana María, lee el siguiente argumento, porfa. Bueno, dice, argumentos de datos prueban una afirmación a partir de cifras o estadísticas relacionadas con una tesis. Muy bien. Argumentos de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, un 20% de la población ha perdido química, el otro 80% de la población la ha pasado con notas inferiores a 3, por ejemplo. Tengo un dato que muy estadístico que va a ayudar a reforzar mi opinión, ¿vale? Muy bien. Porfa, colabórame con el siguiente. Brian. Argumento de dato. Prueban una afirmación El tercero, a amor. partir de... Argumentos de el autoridad. tercero. Argumentos de autoría. Son citas de ideas, resultados u opiniones de personas e instituciones reconocidas sobre determinado tema. Muy bien. En este caso son argumentos o ideas que otras personas han dicho que resultan ser válidas y que apoyan lo que yo estoy planteando. ¿Listo? Y tenemos el último. María Fernanda, ¿puedes leerlo, por favor? Argumentos, ejemplos. A partir de casos concretos se demuestra una tesis. Muy bien, argumentos, ejemplos. ¿Qué quiere decir? Que a través de ejemplos que yo dé, pues estoy intentando sustentar y hago que la idea que yo estoy mencionando se vea un poco más concreta y asimismo sea mucho más entendible. Quiero que veamos algunos videos, básicamente en el que vamos a ver la gente cómo argumenta, y son muchos de los videos que vamos a ver pues tienen argumentos muy ilógicos, por así decirlo, y la gente pues obviamente queda, perdón la expresión, pues como un idiota, porque no tiene la capacidad de argumentar sus propias ideas. Quiero que veamos algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Veamos por ejemplo este. Esperemos que está cargando. En el momento que no tienes un argumento para rebatir, te enfadas, me amenazas con que eres abogada y me quitas el consentimiento que me diste antes de saber que no tenías argumentos para rebatir. Laura, ¿sabes que las pruebas físicas para entrar a la policía son distintas? ¿Sí están escuchando el video? Sí, señora. Ah, bueno, esperen que cargue un momentito. Señora. Y ya lo reproduzco completo. Básicamente este es un personaje, él es un entrevistador, por así decirlo, un youtuber, que es muy reconocido en España, pues porque él realiza bastantes entrevistas y lo que hace es hacer caer en cuenta a la gente de lo idiota que es con sus pensamientos, porque no tienen los argumentos lógicos. Él trabaja diversos temas y en este caso, pues en el video que vamos a ver, él le va a preguntar a la gente qué opina de que en la policía
los ejercicios o las pruebas físicas que se le ponen a las mujeres impliquen o sean diferentes en cuanto a su capacidad. ¿Por qué? Pues porque básicamente en la policía muchas de las pruebas que se le ponen a las mujeres pues son mucho más fáciles en relación a la de los hombres. Entonces él va a empezar a preguntarle a la gente qué opina en cuanto a ello. ¿Listo? Voy a reproducir entonces el videito. Para rebatir, te enfadas, me amenazas con que eres abogada y me quitas el consentimiento que me diste antes de saber que no tenías argumentos para rebatir. Laura, ¿sabes que las pruebas físicas para entrar a la policía son distintas para hombres que para mujeres? No lo sabía. ¿No lo sabías? No. Bueno, pues son distintas. Son unas pruebas más fáciles para las mujeres que para los hombres. Vale. ¿Esto te parece bien? ¿Te parece justo? Bueno, depende de qué pruebas estén hablando, que sean diferentes, quiero decir. Las físicas, por ejemplo, pues a mí Pero me piden... eso, ponme algún ejemplo. A mí me piden ser más rápido que a ti. Hacer una marca, una distancia en menos tiempo que tú. Y luego, al fin y al cabo, las plazas van a ser las mismas para ambos tipos. Si superamos... O sea, quiero decir, el 50% van para plazas de hombres y el 50% van para plazas de mujeres. No, las plazas van para quien aprueben las pruebas. Claro, en función de... O sea, las mujeres lo tienen más fácil. Pero lo tienen más fácil porque la prueba se lo ponen más o sea, menos límite, ¿quieres decir? Las pruebas más fáciles. Bueno, yo no lo veo mal del todo. Sí, sí lo sabía. ¿Sabes que son más fáciles para las mujeres? Sí, pues que no me parece bien, tendría que ser para todo el mundo igual, ya que... ¿Por qué tendría que ser diferente si supuestamente buscamos una igualdad? ¿Te parece correcto? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo creo que están un poco adaptadas a la capacidad, no sé, muscular de cada uno. Los hombres, no sé, tienen más... Capacidad física. A ver, no todos, pero a muchos sí. Por lo general sí. Por lo general sí. ¿Y qué pasa con los hombres pequeñitos? Pues eso ya habría que verlo. Igual tendría que estar estipulado en vez de por sexo también por talla. ¿Por talla? Sí, por talla o por complexión física. ¿Esto te parece justo? ¿Qué opinas de eso? Pues, a ver... No sé qué decir. Pues, a ver cómo te comento. A ver, yo creo que... Por ejemplo, la prueba en la que tienes que correr el kilómetro y todo eso, para mí debería ser igual para hombres que para mujeres. Claro, quizá las de fuerza deberían de ser pues un pelín más rebajadas para mujeres, pero es que tampoco es un pelín. Yo creo que hay mucha diferencia. A ellos les exigen mucho y a nosotros pues que nos subamos y ya está. Por ejemplo, hay mujeres que yo las podría hacer sin problema, yo creo, las dominadas. Sí, sí, Eso sí. está claro. Y hay hombres que no van a poder hacer Exacto, y hay ni hombres las que de no. mujeres ni las de hombres, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, ¿estáis quizás en desacuerdo con que las pruebas sean distintas? Sí, sí, sí. ¿Creeríais más justo que fueran iguales? Sí, sí. Entonces, un hombre que sea más pequeñito de lo normal y llegue solo a pasar las pruebas de las mujeres, ¿no tiene oportunidad de Lo de mismo llegar a le la policía? pasa a una mujer que es más pequeñita de lo normal, tampoco puede acceder. Claro. Eso es una igualdad. Entonces se sigue discriminando al hombre, ¿no? Siempre. ¿No? Y a la mujer que no reúne las mismas condiciones. Pero si cobran lo mismo. Sí, evidentemente cobra lo mismo, pero no. Pero no es equitativo, las pruebas no son distintas para que sea equitativo. Te digo que soy feminista y estás dando un tema que si quieres discutimos. Te voy a plantear ahora un ejemplo. Sí. Aquí hay una persona, un delincuente, Sí. que va a atacar a otra. Sí. Tienes que reducir a esa persona. Sí. Yo, a lo mejor, por mi capacidad física, Sí. podría reducir a esa persona. Sí. Y tú, a lo mejor, por tu capacidad, no podrías. Sí. Pero cobramos lo mismo. Sí. Eso es justo, ¿no? Pero, a ver, Pregunto, ¿sí o no? sí. Y eso es el feminismo de hoy en día. Uy, pues bueno, es delicado. A ver, la forma física, mientras permita desarrollar el trabajo, sí es verdad pues que, o sea, la fisonomía hace que el hombre es distinto a la mujer, ¿vale? Por lo general. Por lo general. Entonces, mientras el requisito mínimo cumpla las funciones para que tú puedas desarrollar el mismo trabajo, lo veo perfecto. ¿Ves perfecto que sean más fáciles las pruebas para las mujeres? Sí. Pero cobren lo mismo.
¿Por qué no se vuelve también equitativo el sueldo en función de lo que se exige en las pruebas? Bueno, porque Si vuelvo no a van lo a mismo. poder desarrollar lo mismo, ¿no? Sí, sí pueden desarrollar lo mismo. Y Yo en creo todas las que pruebas es porque no más son iguales. un corte, Sí. ¿vale? Para que opte la gente más válida, simplemente. Más válida. Sí. Entonces, si por ejemplo tú, imagínate que siendo mujer te exigen 1 minuto en una prueba X y que un hombre, a lo mejor más pequeñito y más débil que tú, puede cumplir tu misma marca, pero no la que le piden a los hombres. ¿Es justo que él no tenga acceso al mismo trabajo que tú? Sí, bueno, es selección natural, ¿no? Al final. Selección natural. Sí, a ver, un hombre. Y entonces, en ese caso, ¿por qué se tiene en cuenta la talla? O en este caso, bueno, el sexo, hasta el día de hoy, pero en ese caso se tendría en cuenta la talla, pero no se tiene en cuenta después el sueldo. ¿Por qué si no superas las mismas pruebas cobras el mismo dinero si no desarrollas lo mismo? Bueno, pero porque el sueldo no tiene que ver con las pruebas que hayas desarrollado o sea, lo que hayas hecho para entrar. Yo creo que el sueldo tiene que ver con el trabajo que desempeñas después, no con lo que hayas hecho para entrar. Pero si te van a pagar lo mismo... Listo. ¿Qué particularidades ven en ese video? La discusión entre los distintos argumentos que presenta cada uno, ¿no? Ajá. ¿Hay alguna persona que haya tenido un argumento válido y sólido? No, ninguna pudo comentar lo que pensaban de buena forma. Todo el mundo tiene una idea, ¿cierto? Y todos intentan darla a conocer, pero de una u otra manera no tienen un argumento ni una capacidad para argumentar, ¿cierto? Que es básicamente lo que estamos intentando ver. Necesito que nosotros, como seres humanos y como personas que nos comunicamos, aprendamos a argumentar y que demos de una u otra manera argumentos sólidos para poder complementar nuestras ideas. Creo que hay algo muy común en la actualidad y es precisamente el hecho de que la controversia del feminismo pues está muy latente. Quiero que veamos este video. Aparentemente pues las feministas no con ánimo de ofender ni mucho menos, pero son quizás las que tienen más posición, por así decirlo, social, que intentan cambiar el mundo y que intentan que todo tenga una igualdad. Pero esta entrevista que vamos a ver también deja ver un poco qué tipo de argumentos estamos utilizando las mujeres al momento de defender las posturas. Entonces vamos a prestarle atención a un pedacito del video que nuevamente quiero que le presten atención pues a los argumentos que se están dando en este. Sí, por supuesto, al completo. ¿Te leíste todo el manifiesto? Este año no. ¿Conoces algún caso personal en el que hay una discriminación a alguna mujer porque cobre menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo? No. Entonces, cuando dices brecha salarial, ¿a qué te refieres? Gracias. Estaréis de acuerdo con el manifiesto de la huelga, ¿no? Sí. ¿Leísteis el manifiesto? No. Buenos días, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, bueno, es en realidad es amigo mío, pero tengo que iniciar la formalidad. Entiendo que estás en esta manifestación feminista, que conoces el manifiesto. ¿Te refieres al manifiesto de hoy o te refieres al feminismo en general? No, al manifiesto de la huelga del 8M 2019 en concreto. El manifiesto de la huelga del 8M, exactamente, no sé si habrá variado mucho de los puntos del año pasado. Yo, bueno, defiendo más bien el feminismo en general. La verdad es que tampoco si hay manifiesto tampoco lo vi, el de este año. Estás aquí en la manifestación feminista, supongo que será porque estás de acuerdo con el manifiesto. Más que con el manifiesto, lo que estoy de acuerdo es con las bases del feminismo, más que las contemporáneas, las históricas. ¿Qué puntos consideras más importantes o prioritarios del manifiesto de este año? Todos los puntos son iguales. ¿Todos los puntos son igual de importantes? Sí. ¿Y en concreto? ¿Tú cuáles consideras personalmente más prioritarios? Pues la libertad de la mujer, sobre todo
El derecho al aborto, el acceso fácil a la educación y puestos importantes, romper el techo de cristal y... El techo de cristal, ¿qué entendemos por techo de cristal? El techo de cristal se entiende cuando en los altos cargos no llegan mujeres al poder, como por ejemplo que en el Congreso haya un porcentaje muchísimo menor de mujeres y que se queden abajo, simplemente por el hecho de género. Por ejemplo, en el tema judicial, hay más juezas que jueces en España. ¿Consideramos que hay un techo de cristal para los hombres en el tema penal o...? No. Rocío, estás en la manifestación feminista, supongo que estarás de acuerdo con el manifiesto, ¿no?, de la huelga. Sí. ¿Conoces el manifiesto? Sí. Todos los puntos del manifiesto. Todos no. ¿Con qué puntos estás más de acuerdo? Con la igualdad entre hombres y mujeres. Pasa algo muy similar y es como cuando uno les pregunta a ustedes, ¿hicieron la tarea? Sí. ¿Y cómo la hizo? No sé. Pasa lo mismo. ¿Qué pasa con este video? ¿Qué particularidades pueden ver? ¿Consideras que en España no hay...? María Fernanda. Pues tus argumentos... Nicolás, ¿Hablo? señor, sí, habla, por favor. Pues que esos argumentos no están bien fundamentados, que más que todo por lo que pueden estar o por lo que están en la marcha, es por una razón social, por así decirlo. Es porque, digamos, si tratan de ser rebeldes frente a algo, si tratan de no dar consentimiento, que porque el patriarcado y todos esos van a hacer una marcha, pero ni siquiera la que lidera o puede liderar esa marcha sabe el por qué va para allá. Es decir, no sabe por qué está luchando o no sabe dar los argumentos del por qué está luchando. Es básicamente pues lo que se puede evidenciar en estas y en muchas más preguntas que le he hecho en otras ocasiones a feministas que más bien siguen a una persona o siguen un movimiento por no quedar mal, por así decirlo, o solamente por seguir a los compañeros, a sus amigas, a cualquier persona que siga con este tema. Correcto. Básicamente, lo que nos están mencionando, pues bueno, el mensaje que nos deja la entrevista es que muchas veces nosotros somos partidarios de algo, pero no conocemos el qué es ese algo. Por ejemplo, yo puedo preguntarles, ¿ustedes son de izquierda o de derecha? Y más de uno me dirá, no, pues yo escribo con la derecha. Sí, pero es que yo no estoy preguntando eso. ¿Ustedes de qué partido político es? ¿Izquierda o derecha? Y conocemos que la derecha básicamente son los conservadores y la izquierda pues es aquellos que están a favor del pueblo, ¿cierto? Y para el pueblo. Pero, ¿qué implica entonces estar a favor del pueblo y qué implica estar a favor de los conservadores? Es eso, y ustedes pueden haber muchos compañeros que sean conservadores y se respeta, pero ¿por qué? ¿Qué lo hace a usted ser conservador? Entonces, básicamente, ahí hay como una función en sí misma de los argumentos. ¿Listo? Ana María, ¿qué particularidades puedes ver tú respecto al video? ¿Qué te llamó la atención? Pues en sí a mí me llama la atención ver cómo estas mujeres y también hombres pueden dirigirse a esta manifestación sin antes informarse o tener en cuenta lo que van a ir a protestar, porque pues o sea, si uno se dirige allá es porque tiene claro o sabe qué va a protestar y por qué va a protestar. Correcto, eso es muy cierto. Todo lo que pasó, por ejemplo, el año pasado con el 21 de noviembre, que bueno, hubo varias manifestaciones, todo entró en caos. La gente, ¿por qué marchaba? Hay gente que solo va a marchar por tirar piedra. No hay una base sólida precisamente de lo que se pretende ir a cuestionar y se pretende de una u otra manera validar a través de las ideas que tenemos. ¿Listo? La Verde, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas del video? Pues que las personas solo apoyan una causa en cuanto a lo que viene a ser lo que es el beneficio hacia su lado, pero a la hora de que les preguntan un argumento,
no saben cómo responder, no saben qué decir al respecto. Correcto. Y esto básicamente quiero que lo tengan presente, que muchas veces cuando nosotros no tenemos el argumento pertinente, nos vamos a ver igual de ridículos a ellos. Quiero que lo tengan como la imagen. Ellos se ven muy ridículos intentando contestar algo que ni siquiera saben que existe. Y muchas veces nosotros, cuando una profe nos pregunta, cuando hacemos algún texto, cuando no hicimos la tarea y la estamos haciendo de afán, básicamente a veces quedamos así porque no tenemos el conocimiento necesario y es preferible decirle, profe, no leí, profe, no lo hice, profe, no sé qué responderle. Es preferible quedar como, entre comillas, sabios y no quedar como de una u otra manera unos inútiles que no podemos responder a una pregunta con argumentos. ¿Listo? Bien, básicamente si ustedes se dieron cuenta, pues en las entrevistas hay uso de estos argumentos de hechos, ¿cierto? Hay argumentos de datos, hay argumentos de autoridad y hay argumentos con ejemplos. El chico de la entrevista le pregunta, ¿y usted conoce algún caso en donde la mujer gane menos que un hombre? Y la chica le dice, pues no conozco. Entonces ahí el argumento del ejemplo, pues no, ni siquiera está, porque ellos no tienen la solidez. ¿Listo? Quiero que veamos este texto. Quiero que leamos este texto y vamos a mirar cuál es la tesis y cuáles serían los argumentos que me están brindando. Acá en esta página que les dejé en el link, que se llama elheraldo.co, es una página de columnas de opinión en donde hay demasiadas, y si tienen como la opción o quieren leer un poco sobre las columnas, pues acá pueden encontrar demasiadas, y si se dan cuenta, pues todas son de esta extensidad, son demasiado cortas y pues en sí mismo van a plantear la opinión de un tema en específico. Vamos a leer entonces este texto y vamos a analizar en qué consiste no solamente la tesis, sino también cuáles son los argumentos que dan validez. Ana, comienza porfa con el primer parrafito. Ok, dice, morir viviendo. En este país no hay nada más definitivo que lo provisional, ni plazo que no se prorrogue. Así que los términos fijados para el fin de confinamiento son inciertos. Dependen de los análisis de los científicos y los expertos probabilísticos que asesoran a Duque, que, dicho sea de paso, vaya, si lo son. Muy bien, la verde continúa. Surgen al respecto visiones muy diversas. Quienes están felices con la cuarentena porque aprendemos a valorar lo realmente importante. ¿Cuál es compartir en familia? Quien se alarma por la parálisis del apartado productivo y los viejos, aburridos de aquello de ser sujetos de los mayores ciudadanos. Desde hace años se dice que los viejos mueren de algunas de las 3C. Caída, que puede terminar en inmovilización que conduzca a terribles consecuencias. Catarro, que aunque no hay virus desemboca en fatal neumonía. Y por último, cagalera, que termina en deshidratación letal. Premonición aplicada para la tercera edad, y la tercera edad estaba definida en la mente popular, los 70 años. Muy bien, continúa por favor, Nicolás. Resulta ahora que con lo del COVID, sin preguntarle a nadie, elevaron la cosa a 70. Mayores de 70 están clavados. No pueden ni acercarse a la ventana y, si les toca hacer compra, tienen un horario entre las 7 y las 8 de la mañana. Y no es que sea demasiado temprano, porque desde las 5 tienen el ojo como pescado congelado, sino porque la limitación es ofensiva. A la franja entre los 70 y 80 pertenecen personas que aún están firmes. Muchos son productivos,
asesoran, manejan sus vehículos, cargan cosas y poseen total claridad mental. Son famosas las reuniones en almacenes de cadena y otros tertuliaderos, donde los setentones chismosean, toman tinto y hasta licor, juegan dominó y partidas de naipes. Y también, claro, recrean la pupila admirando a las bellas jóvenes que por allá deambulan. Muy bien, tengo a alguien conectado como Maru, porfa, lee. Profe, lo que pasa es que ella no tiene micrófono. Ah, bueno, listo, gracias, no hay lío. Laura Moreno. De un momento a otro se les ha clasificado como inútiles. No pueden salir ni acompañados. Hay reglas y términos para sacar a pasear las mascotas, pero no existen para el paseo de setentones a quedarse guardados. Todo es que para protegerles la vida, pero si se enferman, son los últimos en la propiedad para poner ventiladores. Primero los jóvenes trabajando, compartiendo, no cerrados en sus casas como si estuvieran en el asilo, que tanto los espantó. La vejez tampoco es un sinónimo de muerte segura. Fíjese que la señora Ilesa de casi 90 aquí en Cartagena superó la pandemia y salió de la clínica viva y congelado. Y coleando, vivita y coleando. Vivita y coleando, perdón. Y es que fue atendida bien a tiempo y tenía sus defensas altas. Además, las cifras demuestran que los mayores de 70 son los menores infectados, como si el virus los rechazara las arrugas. Así que deberíamos cambiar esa norma y permitir que los setentones, si han de morir, mueran viviendo. Camila Bravo, ¿puedes leer el último pedacito, porfa? Profe, ya tampoco tiene micrófono. Ok, Brian, lee porfa el último pedacito. Profe, ¿lo podría subir un poquito? Es que no veo. No puedo. Es que ya está en la diapositiva. Bueno, yo lo leo, tranquilo. ¿Puede ampliarlo? Dice, coletilla, se lucen nuestros gobernantes con el manejo de la crisis. Ambos, sin desmayo, se han puesto al frente de la situación y organizando la masiva entrega de mercaditos a los desfavorecidos. El texto se llama Morir viviendo. ¿Qué es lo que me está contando este columnista en su opinión? ¿Cuál es la opinión de él? Pues muestra, digamos, como la opinión acerca del coronavirus y pues y de las personas que se supone que serían las más afectadas, que son, digamos, los ancianos. Muy bien, perfecto. ¿Te diste cuenta? Esa es la tesis. Esa es la tesis que el texto está tratando de argumentar. ¿Qué es lo que está planteando? Pues básicamente que las personas mayores de 70 años son las más desfavorecidas. ¿Y cuáles son los argumentos que está dando? Ana María, dame un argumento que le esté dando. Pues uno podría decir, digamos, el cómo, digamos, o sea, dicen que, digamos, los abuelitos o los ancianos son los primeros que pueden ser contagiados, pero tal vez, digamos, él nos dice como que rechazan las arrugas del virus. Entonces, además, las cifras demuestran los mayores de 70 que son los menos infectados. Eso sería un argumento válido. Correcto, muy bien, Ana María, excelente. Nicolás, ¿cuál sería otro argumento que está dando el autor? Sería un argumento de cifras, que la minoría, o sea, no les demuestran, además las cifras demuestran que son los mayores de 70 años son los menos infectados. Esto quiere decir, esto es un argumento, es válido, y esto quiere decir que en la mayoría, en los medios de comunicación se dice que los mayores de 70 años son los más propensos a morir, pero en la realidad hay muchas personas, hombres y mujeres mayores de 70 años que pueden seguir tomando, pueden seguir trabajando y pueden seguir viviendo común y corriente con las defensas altas. Otro argumento para esto sería que una señora, como fue atendida a tiempo y tenía sus buenas defensas, sobrevivió en Cartagena y ni siquiera hubo ningún riesgo de morir. Correcto. Básicamente lo que ustedes me están diciendo es acertado. ¿Qué pasa? Pues que tenemos una tesis.
o bueno, una hipótesis y se está intentando argumentar. ¿Y de qué manera? Pues básicamente me están diciendo que ellos también necesitan prioridad y que ellos también pueden hacer muchas cosas, que están todavía con una, pues con una etapa muy, muy viva, y que adicional a eso, si les prestamos la atención debida, pues ellos van a poder vivir, así como la señora de Cartagena, que es como el ejemplo que se está retomando. Y que les demos una vida más bien digna, ¿no? Una vida y una muerte también digna, porque no es simplemente el hecho de dejarlos en la casa encerrados y que mueran por necesidad o que mueran por hambre, sino que les demos una vida digna y pues que no nos olvidemos de ellos prácticamente, porque se están olvidando en estos tiempos de pandemia a estas personas. ¿Listo? Básicamente lo que ustedes se dieron cuenta es que hay tipos de argumentos como los que les estaba mostrando en la pirámide, que acá en el texto pues se recopilan y que se están utilizando. ¿Listo? Bien, vamos a hacer estas preguntitas para finalizar y ya después les digo en qué consistiría la actividad de cierre. ¿Listo? En este caso voy a preguntarle solamente a las personas que no tienen audífono o que no tienen micrófono para que respondan por el chat, porfa. Y Ana María muy amablemente me va a leer lo que ellos van escribiendo. ¿Listo? La primera pregunta va para Camila. Camila, al escribir una columna de opinión, no tengo que argumentar mi opinión. Además, me molestaré si a mis compañeros y compañeras no les gusta mi opinión. ¿Verdadero o falso? ¿Qué escribió? No, hasta el momento no he escrito nada. Ok. Laura Moreno, ¿verdadero o falso? Pues para mí es falso, porque sí es necesario argumentar la opinión de uno. Correcto. De hecho, el mismo nombre lo dice, columna de opinión. Si es de opinión, implica que yo debo argumentar. ¿Listo? Muy bien. Maru, pues esa pregunta va para ti, la respondes por el chat, porfa. El blog me permite, todos sabemos que es un blog, ¿cierto? Comentar opiniones o valoraciones sobre las noticias publicadas por mis compañeros, añadir noticias de interés, documentos y opiniones, subir videos o ninguna es correcta. Hay muchos blogs en donde yo cuelgo diferentes noticias, cuelgo diferentes pues, recursos periodísticos, y en este caso, ¿qué característica podría permitirme el blog? ¿Comentar, añadir, subir o ninguna de las anteriores? ¿No respondió nada? Sí, señora. ¿Qué dice? Dice añadir noticias, intereses, documentos y opiniones sobre determinados temas. ¿Qué particularidades tiene el blog? Ay. ¿Qué particularidades tiene el blog? ¿Alguno en algún momento ha visto un blog? Yo creo que sí, todos en algún momento han ingresado a un blog. Sí, tal vez sí. Básicamente en el blog lo que yo puedo hacer es comentar. Bueno, básicamente lo que yo hago es leer, ¿cierto? Y al momento de leer, pues yo también puedo comentar y dar diferentes apreciaciones sobre lo que estoy leyendo. Hay un blog, por ejemplo, que es un blog del espectador,
que se llama blog.elespectador.com, que lo que se hace es subir un montón de artículos de opinión y la gente los lee y también tiene la oportunidad, pues en algunas ocasiones de comentar, pero también suben ellos mismos diferentes archivos con temas de opinión. ¿Listo? Entonces el blog... Entonces sería la, Señora. entonces sería la B, ¿no? Correcto. Listo. Bueno, ¿dónde está? Chan, 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 chan. ¿Quién era la otra? Jairo. Jairo tampoco puede hablar. Jairo, vas a escribir la respuesta, ¿listo? ¿Qué sabes sobre la columna de opinión? A, que es un trabajo periodístico con carácter informativo o documental. B, que es un artículo de una persona reconocida que contiene sus argumentos o pensamientos acerca de un tema. O C, un comentario personal acerca de un tema de actualidad. ¿Qué escribió Jairo, Ana María? Dice B. ¿Dice que la B? Sí, señora. Listo. Un artículo de una persona reconocida que contiene sus argumentos. Recordemos que el artículo no necesariamente tiene que ser escrito por una persona reconocida. El hecho de que usted tenga argumentos ya hace parte de una posibilidad para que usted escriba. ¿Listo? Básicamente es un trabajo periodístico con carácter informativo y documental que se basa precisamente en argumentos. ¿Vale? Brian, ¿quién suele ser el autor o autora de dicha columna? ¿El responsable del periódico? ¿El autor o autora no pertenece a la editorial? ¿O siempre es un personaje conocido y renombrado por una experiencia en el tema que se trata? La A, profe. Muy bien. El responsable es el periódico, aunque haya varias personas en la plantilla que lo redacten. ¿Listo? Cualquier persona puede redactar, lo importante es que tenga los suficientes argumentos. ¿Listo? Y voy con la última. Catherine, ¿cuál es una de sus características más importantes? A, además de conocer la opinión del autor, es la brevedad, ya que ocupa simplemente una columna. B, lo más importante es la opinión del autor acerca del tema y suele ser de carácter informativo. O C, expresa la opinión de la editorial y está escrita por miembros de su plantilla. Profe, pues sería la C. Expresa la opinión de la editorial. O sea, ellos expresan la opinión del periódico El Tiempo, el periódico Cubo. O expresan más bien la opinión personal de quien escribe. Lo importante es la opinión del que lo escribe, el autor. Correcto, listo. Lo importante es la opinión del autor acerca de, pues, del tema en específico, y en este caso también se hace indispensable que se valide a través de qué, pues de los argumentos. ¿Listo? Muy bien, gracias Ana María por tu colaboración. Listo, ya para finalizar entonces. Vamos a dejar esta actividad para que me la entreguen después de Semana Santa. Y la idea sería entonces que realicemos un ejercicio de opinión, ¿listo? ¿Basándonos en qué? Pues en nuestros argumentos. Básicamente el tema que vamos a escoger es, vamos a contar lo que nadie cuenta. Ese va a ser nuestro lema, vamos a contar lo que nadie cuenta. Y nos vamos a atrever a contar algún misterio que para ustedes sea pues bastante interesante y que por lo general la gente pues no lo mencione mucho. Un ejemplo, hay una columna de opinión que cuenta los 10 temas de los que nunca hablan los escritores, por ejemplo. Usted puede hacer su columna de opinión sobre los 10 temas de los que nunca hablan los estudiantes. O va a contar sobre algo que haya sucedido en su casa, en su barrio, en su país, en su colegio, algo que por lo general la gente no le preste mucha atención y usted quiera retomar, por ejemplo. Pero, señor, una pregunta, o sea,
El tema es libre, pero tiene que ser con esas características, o obligatoriamente tiene que ser con los 10 temas que nunca hablan. No, no, no. Era solo un ejemplo. Pueden hacerlo con uno o con un tema. Solo que quiero que el tema que vayan a tocar, pues cuente algo que por lo general está muy escondido, que la gente no le gusta nombrar. Vale, sí, señora. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo quiero escribir sobre los trabajos de nuestros papás, porque, o la realidad que hay detrás de las ausencias de los papás. Más de uno de nosotros, el papá sale a trabajar muy temprano y no lo vemos en todo el día, y ahí hay una ausencia. O por ejemplo, el de... cómo seleccionan a los docentes en el colegio, qué cualidades debe tener un docente, cuánto le pagan a un docente, por ejemplo, qué pasa con los docentes ahorita en la pandemia. Bueno, hay una posibilidad de temas que ustedes pueden nombrar, señor. Una pregunta, ¿se puede hablar, digamos, del tema de alienígenas y todo eso? Sí, ¿no? Sí, claro, pero entonces, ¿qué me vas a contar diferente a lo que ya sabemos? Ah, no, pues eso sí ya es... Ajá, pero entonces, exacto. Sí, pero entonces esa es como la pregunta que yo abro para que lo tengas en cuenta. ¿Qué me vas a contar diferente? ¿Vale? Algún hecho que haya ocurrido. Pero entonces recuerden que es su opinión, ¿listo? Por ejemplo, tú me puedes decir, muchos historiales de National Geographic, de History Channel, mencionan que los alienígenas existen, pero desde mi punto de vista, esto no existe porque esto y esto, ¿sí? Entonces es como el punto de vista. Se pueden basar obviamente en investigar el tema, pero no quiero que me digan, no, es que los alienígenas, perdón, se crearon antes de Cristo, ya existían en los egipcios, y ahora se ven, no sé, en la actualidad con la pandemia, fueron ellos las que crearon el COVID-19. No, porque eso es básicamente un texto informativo. Quiero escuchar su opinión, quiero leer su opinión, quiero saber cómo vamos a argumentar la idea. ¿Cuáles son las características? Solamente es una página de 3 columnas. Time New Roman 10, un título en negrilla, que posteriormente va a tener su nombre como el escritor o el columnista, va a tener una tesis clara y va a desarrollar los argumentos, y posterior a ello va a finalizar en una conclusión. Básicamente esa nota tiene 10 puntos. ¿Listo? Creo que todos saben cómo hacer las columnas en Word, ¿cierto? ¿O alguien no lo sabe para explicarlo? No, profe, yo no sé. ¿Quién me dijo no sé? Pues seleccionando el texto y poniéndolo en columna, ¿no? Sí, tranquilos. No, es que era para saber quién me había dicho que no para decirle, pero ya, espérame un momento. Juan La Verde. Bueno, no hay problema. Espérame, busco un texto acá cualquiera y te enseño cómo hacerlo. Juan David La Verde y Camila Bulnes, Camila Bravo. ¿Queda claro cuál sería la actividad? Entonces, escribir pues como la columna de opinión sobre algún tema que pues por lo general la gente no toque, y que usted quiera tocarlo, ¿sí? Y pues obviamente va a ir bien argumentado y con las características que hemos visto, ¿vale? Déjenme, les enseño entonces cómo se hace la columna. Un momento. Entonces, básicamente cuando tengan el texto, lo único que ustedes hacen es subrayar el texto. Acá, subrayan.
van a ir acá en donde dice diseño de página, y acá aparece la opción columnas y ahí le sale si usted quiere 2 columnas va a quedarle así, si quiere 3 columnas va a quedar así, ¿listo? Si se dan cuenta, el hecho de que yo diga 3 columnas implica que pues el texto no va a ser tan extenso porque pues ya la distribución en columnas como que lo aglomera todo. Entonces básicamente su texto debe ser así de extenso. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Que va a tener obviamente la característica de estar escrito en Time New Roman 10. ¿Listo? Time New Roman 10. Y ya básicamente asignamos las columnas. 3 columnas. Y listo. ¿Ok? Y ya, simplemente me entregarían este documento, me lo suben en la tareita que yo vaya a realizar. Les voy a pedir un fa, y es que cuando vayan a subir la tarea, la suban en la tarea que yo creé, no me la suban al tablón o al tablero, porque eso hace que todo el mundo tenga acceso a ella y pueda ver su actividad. Entonces la idea es que pues solo yo la pueda revisar, ¿vale? Vamos a dejar entonces esa actividad para abril. Nosotros tenemos clase los lunes o los martes. Los lunes. Lunes. Bueno, lo dejaría entonces para el lunes 13. Pero si quieren, se los voy a correr para el martes 14. ¿Listo? Para que tengan como un día más y puedan disfrutar de su semana de receso, ¿vale? Pero, profe, ¿se puede entregar antes? Ah, sí, claro, pueden entregarlo antes, pero igual la idea sería que máximo fuera el martes 14, ¿listo? Igual durante la semana de Semana Santa yo no contesto mensajes y no reviso nada. Todo el mundo está en vacaciones, ¿listo? Vale, señora. Pues vacaciones de receso, para que descansen, piensen, y si tienen alguna religión, pues que obviamente le hagan culto a ella, ¿listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Señora. Profe, una pregunta. ¿Lo subimos a la clase? Señora. Usted va a subir esto que acabamos de ver, digamos, a la clase, digamos, las diapositivas y esto. ¿Que si yo lo voy a subir? Sí, señora. Sí, claro, ya yo estoy generando la grabación acá de una vez y ya simplemente es montarla en el Classroom para que los demás la vean. Bueno. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a compartirles el link de las entrevistas que vimos para que las vean un poco más detenidas y se rían un rato y que se distraigan. Bueno, preguntas, vale, sí, señora. dudas, quejas, comentarios hasta ahí. No, señora. Bueno, chicos, entonces chévere. cualquier duda que necesiten, porfa, pues me la hacen saber antes del día de mañana. Y pues nada, que tengan una excelente semana pues de receso, que descansen, que piensen, que reflexionen. Y muchas gracias por la asistencia el día de hoy a la sesión, ¿listo? Gracias por la asistencia el día de hoy, que tengan una muy buena semana. Igualmente, profe. Bueno, profe, Chao. Chao, chicos. Chao, Gracias. profe. Que descansen. Vemos. Vale, chao, gracias. Igualmente.